Sunchales, provincia de Santa Fe, en el interior de nuestra Argentina. 2 meses y medio aproximadamente, ningún caso en nuestra ciudad. Conversamos con Gonzalo Tosel, intendente de la ciudad. Dos meses y días de que se inició esta cuarentena y no hay ningún caso. La pregunta es, ¿a qué costo se está logrando o se ha logrado esta primera etapa? Bueno, primero el resultado del dato del cero, digamos, es importantísimo. Y lo del costo quizás lo terminemos de analizar, de evaluar dentro de un tiempo, pero me parece que es una situación que amerita un análisis muy profundo e interesante, y por sobre todas las cosas que estoy convencido que nos está dejando un aprendizaje muy alto. Esperemos que el costo de ese aprendizaje no sea demasiado alto tampoco. Aquí el gran desafío es cuidarnos, es evitar el contagio, pero que esto no nos perjudique en demasía en cuanto a la situación económica, pero también una situación económica que nos va trayendo consecuencias sociales, personales, familiares, que no nos permite a veces hasta garantizar derechos básicos, como la alimentación. Tal cual. Entonces me parece muy pertinente tu pregunta y no tengo la respuesta para darte, pero me encantaría seguir analizando esto, ¿no? Una situación de pandemia y medidas que se han tomado como consecuencia de la misma, que nos pone en una situación también de rotura de paradigmas, digamos, ¿no? Nos muestra la fragilidad que tenemos como personas en cuanto a, bueno, a que lo débiles que estamos ante una enfermedad. También fragilidad en el sentido de que no nos podemos salvar solos, que necesitamos de los otros, pero por otro lado, como casi como una contradicción, la misma cuarentena, el aislamiento, las medidas nos llevan hacia un cierto individualismo, ¿no? Medio que algunos pueden decir el mundo de cada uno se termina, empieza y termina con el barbijo, la máscara. Y algo muy interesante también es que desnuda las personalidades, pero bueno, digo eso quizás para más adelante en la charla. Y yendo a tu consulta, creo que nosotros los que estamos gobernando tenemos una gran responsabilidad en la búsqueda del equilibrio. Está claro que el valor a proteger es el de la vida, la salud, pero no puede ser a costa de cualquier cosa y no necesariamente tiene que ser así. Claro. ¿Coincidís cuando se hacen análisis y se plantea que los políticos están subidos a la pandemia, o muchos dirigentes están subidos a la pandemia? Sí, entiendo el análisis. No es el caso nuestro. Nosotros, si hay algo de lo que nos podemos alegrar, que podemos celebrar, es que no tenemos una mirada única, esta persona como intendente, ni siquiera el gobierno local, sino que hemos logrado incorporar muchas miradas, como por ejemplo en un comité operativo de emergencia, en un comité médico, el comité también de bioética, que solemos tener encuentros con la Agencia de Desarrollo, con la Comisión de Industriales, con el Centro Comercial. Y lo que sí nos pasa a los gobiernos locales, a los gobernantes, con quienes también compartimos distintas reuniones virtuales, por supuesto, lo que sí nos pasa es que estamos muy limitados en cuanto a las decisiones que podemos tomar. Por una cuestión simple de jerarquía de normas, ¿no? Claro. El presidente dispuso ciertas medidas, el gobernador otras, y nosotros nos queda muy poco margen para resolver. Si no, probablemente
a partir de la responsabilidad que nosotros en general vemos que tiene nuestra comunidad, sobre todo desde el lugar de los empresarios, de los comerciantes, podríamos haber tomado otras medidas más flexibles. Y de hecho lo planteamos permanentemente en las instancias superiores, como es el Comité Departamental de Emergencia. Y bueno, lo que se termina haciendo es elevando protocolos y quedamos a la espera de algunas resoluciones. Tan es así que nosotros tenemos poco margen para decidir, que incluso ahora se están pensando en sanciones a gobiernos locales y conocemos... Si hay una amenaza del gobernador de la provincia de Santa Fe, el contador Perotti, que le quitaría ayudas económicas a aquellas localidades, ¿no? que tomen decisiones menos restrictivas, si se quiere. Exactamente. No es que uno le tema, porque esas ayudas económicas estarían por venir, es en potencial, digamos. No es que uno le tema eso, pero ese decreto es una muestra más de que no tenemos la facultad de disponer y que sí lo tienen los gobiernos superiores. Por ejemplo, hay gobernantes locales de localidades más chicas que han tomado decisiones, como por ejemplo en cuanto a las actividades recreativas antes de que estuvieran admitidas, o permitir bicicleteadas, cosas así, que han recibido tirones de orejas para que no lo pongan en marcha. Entiendo también la posición de los gobernantes, como es el caso del gobernador Perotti o del presidente, que están tratando de tomar medidas más generales y cuidando el acatamiento de las mismas, pero creo que hay comunidades como la nuestra donde nos podríamos permitir flexibilizar más o admitir ciertas actividades con los cuidados pertinentes. Claro, el comité de emergencia que se ha conformado aquí en nuestra ciudad, ¿cómo funciona? ¿Quiénes los integra? ¿Se reúnen todos los días? ¿Se reúnen semanalmente? Porque es la duda que de pronto le queda a los integrantes de nuestra comunidad. Se menciona que está el comité de emergencia, pero no se conoce precisamente el funcionamiento. Perfecto. El comité operativo de emergencia se puso en vigencia antes de las medidas del gobierno nacional, en cuanto apareció la situación de la pandemia y las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros enviamos un proyecto de ordenanza al Consejo Municipal, se declaró la emergencia sanitaria a través de la ordenanza 2822 y se creó el Comité Operativo de Emergencia. Bien. Ese Comité Operativo de Emergencia está esencialmente conformado por personal del gabinete municipal, lo coordina Flavio González, e integra también la presidenta del Consejo Municipal. Bien. Su funcionamiento se puede decir que es permanente, porque tenemos, como ustedes imaginarán, un grupo de WhatsApp, y las reuniones presenciales o virtuales son a diario y no demora demasiado la resolución de cada tema. Si no se puede hacer a través del grupo de WhatsApp, se generan reuniones presenciales. Es más, los primeros días, como saben ustedes, nosotros estamos exceptuados, así que los primeros días estábamos casi el día completo en la municipalidad, tomando muchas decisiones. Hubo que tomar muchísimas decisiones permanentemente. Y todo fue muy dinámico, ¿no? A veces resolvíamos algo y luego se tenía que tomar alguna otra nueva decisión porque se modificaba alguna disposición a nivel provincial, nacional y demás, o teníamos algún requerimiento de algún tipo de grupo de interés y demás. Así que funciona muy bien ese espacio de toma de decisiones, y lo que hace, lo que yo hice como intendente es un poco compartir mi autoridad, porque me parecía que era necesario incorporar otras miradas a esto, y como te decía, luego de eso también incorporamos miradas mucho más allá del municipio en sí, que es en este caso ejecutivo y consejo, ¿no? Durante toda esta primera etapa tuviste un fuerte apoyo y decisiones que hubo acertadas desde el punto de vista de salud. Sí. Esto es una etapa que hoy se puede llegar a decir que no que ha pasado, sino que está medianamente resuelta e inserta en la comunidad. Ahora viene la etapa del sostenimiento económico. ¿Te sentís respaldado con gente dentro del gabinete o externo para ver cómo enfrentar esta segunda etapa, que es la parte económica?
damos vuelta por nuestra ciudad, hay comercios que ya no existen directamente, hay pequeñas empresas que no saben de qué forma salir. Es una etapa que viene, que no sabemos si va a ser, seguramente va a ser peor que la pandemia, porque nosotros no hemos tenido caso. Claro. Entonces, todo lo que venga va a ser peor. Es cierto, es cierto. Sí, nos sentimos respaldados porque estamos permanentemente analizando la situación y hasta hemos llegado a replantear, a revisar nuestro plan de gestión. He incorporado nuevos programas, incluso un programa que estamos en plena elaboración que tiene que ver con la resiliencia y la innovación empresarial. Es decir, cómo nosotros podamos estar acompañando a los empresarios a adaptarse a la nueva realidad de la que tanto, o la nueva normalidad de la que tanto se habla. Creemos que para la nueva normalidad hay que ser innovadores, creativos. Entonces, desde el Estado tenemos que estar acompañando, tenemos que dar las herramientas para eso, entre ellas el financiamiento, y para eso entonces reorientamos los fondos propios. Hay un fondo departamental que es de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellano, del cual somos partes. Hay líneas de financiamiento ahora que se pusieron a disposición también desde la provincia, desde la nación, a través de Garantizar. Todo eso nosotros estamos tratando de gestionar y poner a disposición, como si también Escaparate, que es una herramienta que pusimos a disposición del sector comercial, que es una vidriera virtual, que entendemos que llegó para quedarse, porque también hay hábitos que se van a modificar. Esperamos poder contribuir a eso desde el gobierno local y también con alguna inyección de recursos que tienen que ver con la obra pública, a partir de algunas cuestiones que fuimos resolviendo y algunas decisiones en las que nos ha acompañado el gobierno de la provincia también, para ver si se puede generar cierta inyección de dinero en la ciudad, porque digamos, la situación de los comercios hoy, fundamentalmente de los comercios. El comercio está más afectado. Exacto, aunque se libere y se les permita la apertura en horarios amplios, hay una situación también, me parece, con el dinero circulante. Claro, no hay, dice, abrí mis puertas, pero nadie viene a comprar. Exactamente. Salvo la excepción, la comida, el supermercado, pero hay una gran cantidad de rubros que han podido abrir sus puertas, pero si no hay plata. No hay plata, exactamente. Un dato que daba el Ministerio de Trabajo de la provincia días atrás es que 150.000 de 450.000, es decir, un tercio de los trabajadores están recibiendo salarios de crisis. Entonces, evidentemente hay mucho menos dinero circulando. Y bueno, volvemos al inicio, ¿no? Las consecuencias no queridas de esta idea de cuidarnos entre todos para evitar el contagio, ¿no? Y cómo lograr ese equilibrio, y en el cual tenemos mucha responsabilidad los gobernantes, por supuesto, ¿no? Debe ser difícil a veces tomar decisiones, porque, como dijiste, compartiste tu parte ejecutiva a través de gente que vaya opinando. De todas maneras, a veces se torna difícil, porque si uno hace un análisis muy crudo a través de especialistas de nuestra ciudad que trazaron una curva, hoy tendríamos que tener 200 o 300 casos tranquilamente, porque eran lo que indicaban las distintas ecuaciones. La diferencia es que no somos número, sino que somos personas. Entonces, este resultado es porque somos personas. Y se fueron haciendo proyecciones de lo que ocurría en el mundo en tal lugar, pero aquí estamos en Sunchales. Y los sunchalenses determinamos que no hay ningún caso. Pero estabas asesorado y tenías que tomar decisiones en base a eso. No se puede negar la profesionalidad de quienes intervinieron en este análisis también. Claro, está muy bien tus conclusiones, digamos, ¿no? Y uno prefiere a lo mejor haberse excedido en los controles y en las restricciones en búsqueda de la protección de la persona y de su salud, ¿cierto? Y teníamos que basarnos en los aportes de los científicos, fundamentalmente científicos locales,
distinguidos y los profesionales de la salud nos hicieron tomar conciencia desde las primeras horas de determinadas necesidades en cuanto a los controles, fundamentalmente lo que tienen que ver con las restricciones de los ingresos y ingresos de personas. Y después los controles que hicimos en la vía pública y demás, y una serie de medidas como el programa Barbijo Sí, lo del centro de transferencia de cargas también, una serie de medidas que fuimos tomando a partir de aquella proyección que nos generaba preocupaciones. E incluso el plan de salud también es consecuencia de esa proyección, que creo que quizás cuando pase mucho tiempo podamos mirar para atrás con más tranquilidad. Es uno de los grandes hitos, uno de los grandes logros de esta comunidad, pues fue un acuerdo sin antecedentes entre todos los sectores de salud, con un acompañamiento extraordinario de la comunidad. Tal cual. Se llaman más de 6 millones de pesos de aportes, donde hay empresas que aportaron cifras con varios ceros, pero también había... Cuando uno miraba los registros, había personas que uno reconoce, adultos mayores, de bajos ingresos, pero que pusieron sus 1.000 pesitos o lo que fuera. Todo eso con la máxima transparencia y contralor social. Digo, voy a lo que quería decirte, que el plan de salud, si se quiere, termina siendo o no, todavía no terminó la pandemia, puede llegar a ser hasta exagerado en cuanto a la cantidad de camas, respiradores, etcétera, que sea. Hoy estamos sobreprotegidos, si se le quiere dar alguna denominación, porque afortunadamente no se han dado casos. Está por empezar la época estival y no hay cierto temor de que durante estos 2 meses casi y medio que está pasando la ciudad con tantas restricciones se haya empezado a relajar y todavía tenemos la espada de Damocles de este virus sobre nosotros? Sí, digamos que no es un temor, sí es algo que nos preocupa y no quitamos la mirada de eso, no dejamos de recibir el asesoramiento, el acompañamiento de los profesionales, lo que hacíamos referencia recién. Sin embargo, ellos hoy en día nos instan a que flexibilicemos, a que permitamos a las personas salir de casa siempre con ciertos recaudos, con ciertos protocolos, porque ya llevamos mucho tiempo de aislamiento y eso nos afecta. Lo que vendría al corto tiempo es iniciar esta flexibilidad, seguramente sobre la mesa, tanto del comité de emergencia o sobre tu escritorio, hay una gran cantidad de gente que está planteando por qué no puedo salir a practicar de pronto ciclismo, o por qué no puedo salir a correr en la ciudad, o por qué no puedo sacar a pasear a mi perro manteniendo las distancias, y hay una serie de actividades que deben estar llegando sobre la mesa y hay que tomar resoluciones. Tenemos muchos, pero tenemos muchos planteos formales e informales, muchos que tienen que ver con la práctica de deportes, como bien te lo imaginás, otros que tienen que ver con la apertura de algunos comercios o empresas que todavía no han sido habilitados, y nosotros lo que hacemos es eso que recibimos, ya sea notas, protocolos, le hacemos la revisión pertinente y lo transformamos en protocolos bien definidos, bien pulidos, digamos, los elevamos a las instancias superiores de gobierno y es como que estamos en la gatera esperando esas autorizaciones que necesitamos. Pero si fuera que tuviéramos la facultad, nosotros hubiéramos liberado muchas más actividades porque el mismo comité médico nos sugiere eso. Estamos en cero, ya hace mucho tiempo que estamos en situación de aislamiento, se viene el frío y los riesgos que trae eso, es el momento de liberar. Entonces nosotros hasta el máximo que nos permitan los gobiernos superiores vamos a ir liberando, por lo menos hasta tanto no se modifique la situación, esperemos no se modifique nunca en cuanto a los casos positivos, ¿no? Este ha sido un gobierno muy particular porque
asumiste hace poco tiempo sí. la nueva etapa y seguramente se me ocurre que te vas a acordar de esta etapa porque primero no te esperabas una pandemia, ha habido muy serias situaciones en nuestra ciudad de Sunchales que nos han hecho lamentablemente aparecer a nivel país con la inseguridad. Has tenido, en el medio ha llegado un nuevo heredero a la ciudad que con una situación muy particular porque había nacido prematuro, estaba en Santa Fe, que esto también genera la angustia lógica, ¿no? de las personas. Se me ocurre que todo esto es muy difícil de sobrellevar también. Sí, es difícil de sobrellevar y también a veces uno se sorprende de lo que uno mismo puede dar, ¿no? Como si nadie nos estuviera viendo y escuchando, te confío que hay momentos, instantes, digamos, críticos en cuanto a donde uno piensa hasta qué punto puede resistir, porque me refiero a la cantidad de horas del día que uno dedica a su función, a su familia, la dificultad para el descanso y este tipo de cosas, como también a la cabeza de uno, ¿no? Tal cual. Yo tengo esta preocupación, pero tengo que cuidar a mi hija que tiene 3 y tengo que ver que el parte médico del bebé que bueno, que es una situación muy riesgosa porque nació a las 32 semanas y demás. Pero bueno, cuando uno tiene convicciones, cuando uno tiene un entorno cercano que te respalda, que te brinda amor, y también en lo laboral, cuando uno tiene un buen equipo de trabajo, todo se puede, todo se ha superado. Yo siento que si bien he estado, por ejemplo, algunas horas en Santa Fe, ¿no es cierto?, por lo que hablábamos recién, justo estuvo internado hasta el viernes, y nunca dejé de dedicarle a mi función, y por otro lado también pude más o menos acompañar a mi mujer, a mis hijas en todo este proceso, y ahora siento también que he tenido como un gran aprendizaje de todo esto y que uno va sacando fuerzas de donde no sabía siquiera que las tenía, y siempre lo que más valoro es la resiliencia y la capacidad que tenemos como para ir adaptándonos a la situación, para ir sacando nuevas ideas, para ir... siempre se puede hacer algo más, entonces a veces no es que uno deja de dar cosas, pero cuando hay un reclamo de la gente en relación a la seguridad, en relación a la violencia, siempre es un llamadito de atención que uno luego de sufrirlo lo transforma en nuevas ideas, y ahora, por ejemplo, estamos trabajando. Yo puedo enumerarte la cantidad de programas que tenemos y a cuántas personas llegamos y demás, pero lo que hicimos fue transformar entonces todo esto en nuevas propuestas, en replanteos. Ahora tenemos un gran plan de convivencia y construcción de ciudadanía en el cual vinculamos una gran cantidad de programas, muchos relacionados con la prevención y el acompañamiento de familias en situación de vulnerabilidad, con personas ya vinculadas a situaciones de violencia, al delito, al consumo, y muchos otros que tienen que ver, por ejemplo, con trabajar la identidad nuestra como integrantes de una comunidad, valorar lo común como de todos, sino como del Estado, cuidar el ambiente y muchos aspectos que tangencialmente contribuyen o no a la convivencia o a la existencia de situaciones de violencia.
como el acceso a la vivienda y muchas otras cuestiones. Entonces estamos vinculando todo en un gran plan de convivencia y construcción de ciudadanía, con objetivos muy claros, con el equipo de trabajo y las distintas áreas enfocándonos en estas cuestiones. Así que seguimos sacando fuerzas, sacando ideas y construyendo de manera transversal en esta comunidad que tampoco deja de sorprendernos cuestiones muy gratas, así como hay algunas situaciones de violencia, también hay algunos gestos extraordinarios de solidaridad. Estuve acompañando, por ejemplo, a los futbolistas del Cicle, que están cocinando todos los sábados, entregando vianda, y que tienen objetivos superiores, que quieren ser actores importantes en las distintas en los distintos programas que tengan que ver con generar oportunidades y demás. Me traje de ahí energía positiva. Hay un grupo que SOS Sunchales, también, que está Ropero Solidario, mucha gente que de una u otra manera está utilizando este tiempo de la pandemia para ayudar, porque hay situaciones que no las estamos viendo, pero realmente son muy críticas y no estaban antes aquí en Sunchales. Sí, bueno, un dato que quería dártelo anteriormente, cuando estábamos hablando de unas cuestiones, el impacto de la pandemia, el aislamiento, la suspensión de actividades económicas y demás, se puede medir, por ejemplo, en la cantidad de bolsones alimentarios que está entregando la municipalidad. Nosotros entregábamos 320 antes de la pandemia por mes. Ahora le agregamos 840 bolsones más mensuales. Además de estas acciones solidarias de los jugadores del Cicle y muchas otras, ¿no? Hay una modificación de situaciones personales y familiares muy importante, y es necesario atenderlas como gobierno, como Estado, pero también como comunidad, y por eso me parece que tiene un gran valor esas acciones solidarias, que no solo modifican directamente la situación de esas personas a las que llegan con sus acciones, sino también me parece que contribuyen en mucho a la construcción de comunidad, de ciudadanía, ¿no? Porque son gestos lindos para que otros imiten. Hoy hablábamos con esas personas, no me quiero extender, pero hablábamos con esas personas incluso de los comentarios que reciben de sus propios hijos, y me parece que eso es muy conveniente. Y otra cuestión de las positivas que vivimos en tiempo de pandemia, estuve acompañando hace minutos nomás a un emprendedor a quien habíamos asistido en el año 2004 con un crédito del Fondo de Fomento de Emprendimientos Empresariales. Yo sé que vos te acordás. Y con el cual se compró un compresor, y hoy en día estaba bajando una máquina de dimensiones importantísimas para la pintura de vehículos y demás, que se va a convertir en una referencia acá en nuestra localidad. Una persona que sorteó situaciones personales muy extremas. ¿Sabes? Entonces, de quién te hablo, son cosas positivas que aparecen en estos tiempos de pandemia, pero va a haber muchas personas, muchas familias a las que vamos a tener que ayudar. Y dentro de estos apoyos que hay, cómo te está apoyando tu gabinete, diversas personas, ¿no sentís que una parte importante, como es el Sindicato de Empleados Municipales, no estaría apoyando debidamente? Contarle a toda nuestra gente, bueno, llegamos a diversas partes del país y del mundo también, que se está habilitando únicamente al 50% de los trabajadores, y la ciudad está muy preocupada porque no se puede llegar a brindar los servicios mínimos, porque nunca sobró demasiada gente, y un 50% no está trabajando. Y el sindicato de nuestra ciudad, el sindicato municipales, es, digamos, quien está siguiendo, no sabemos si directivos, son decisiones. ¿No sentís por allí una falta de apoyo? ¿Has charlado con el secretario general? Sí. El secretario general está muy presente, incluso el diálogo con él es casi diario, cotidiano, y sus manifestaciones tienen que ver con
decisiones que se toman a nivel de la federación. Insisto, él al menos contribuye con diálogo, con algunas ideas para sortear esta situación, pero que es dificultosa, claramente lo es, porque estamos disponiendo de la mitad del tiempo prácticamente del personal. Y bueno, insisto, uno quiere ser respetuoso de las decisiones que toman los sindicatos y sus federaciones, pero sí nos trae consecuencias en esta situación, ¿no es cierto? Tiene que ver, entiendo, la medida con cuidar al personal, pero obviamente los que estamos gobernando se nos hace muy difícil. Contamos con una predisposición extraordinaria de buena parte del personal que no está vinculado al sindicato, es decir, el gabinete fundamentalmente. Yo sé que no disponemos de mucho tiempo y que tampoco tiene mucho sentido hacer alusiones personales, pero íntimamente siento, digamos, una necesidad de agradecer a muchas personas que han dado muchísimo de sí y que en estos tiempos de pandemia, de emergencia, se ha como, digamos, barajado y dado de nuevo en cuanto a los roles de cada uno.